Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Real Sin Manual, el podcast en donde 7 mujeres en diferentes partes de Estados Unidos comparten historias, aprendizajes y chismecito de la vida lejos de casa, porque aquí somos expertas en nuestra propia experiencia. ¿Cómo están, mis reales? Hoy vamos a... Bien. Qué Todo bien, bueno, Fer, todo bien, bueno. felices. Hoy vamos a hablar de esas personas que muy probablemente no analizamos todos los días, pero que seguro influyeron mucho más de lo que creemos en quienes somos hoy. Vamos a hablar de los maestros, pero no los vamos a hablar desde el típico, gracias por enseñarme matemáticas, profe, sino desde el lugar más real, como nos caracteriza, lo que te marcaron. Esos maestros que para bien o para siempre te marcaron, porque todos tenemos al menos uno. Ese maestro que creyó en ti o ese que te hizo dudar de todo. Y aprovechando que se acerca el día del maestro, queremos ir más allá de un felicidades, profe, y queremos hablar de lo que realmente dejaron en nosotros. Porque la escuela no solo nos enseñó materias, nos enseñó formas de vernos a nosotros mismos y muchas de esas ideas todavía viven con nosotros. Y para los que no sepan, aquí tenemos a 2 educadoras, mi Eli y mi Pauli, quienes no pudieron conectarse hoy, pero les mandamos todas un fuerte abrazo y muchas felicidades por este Día del Maestro. Y ahora yo quiero pensar que todos tuvimos ese maestro o maestra que hizo algo diferente. No necesariamente hablo del más preparado, pero sí ese que de verdad te vio, que te impulsó, que te escuchó o que te hizo sentir capaz por primera vez de algo. Díganme para ustedes, ¿quién fue ese maestro que marcó su vida de manera positiva y que hizo diferente a los demás? ¿Quién quiere empezar? No se amontonen, por favor. Ahorita andamos Si quieren, en son tímidas. Bueno, si quieren empiezo yo, va. para que no se amontonen. Ay, sí. Sí, yo sí tuve una maestra que sí creyó en mí, que me daba ánimos y porras. Y es que como en episodios anteriores había platicado que yo nunca había ido al kinder, o sea, yo no cursé el preescolar. O sea, que no pasé esa etapa de dibujar, de colorear, de jugar, ¿no? Con otros niños. Entonces yo me fui directo al primer grado y entré un año más grande de mi edad. Entonces yo me sentía rara porque pues todos entraban, no sé, de 6 y yo entré de 7. Y aparte, pues ellos ya se conocían y yo no los conocía y pues fue como todo un caos, pero cuando entré, esa maestra me dio como mucha seguridad. Aparte, como que ella desde un inicio me dijo, eres muy inteligente, ¿no? Eres muy inteligente, sabes mucho. Y siempre me vio con ese potencial. Y de hecho, bueno, más adelante yo creo vamos a hablar de eso, pero ella se juntaba con una maestra que yo creo no le caía bien. Y una vez, estábamos haciendo una manualidad y yo entré a enseñarle mi manualidad y estaba la otra maestra y me dice, está muy bien, Osiris. Y la otra maestra se me queda viendo y le dice, ay, esta es la famosa Osiris, así como bien sangrona. Y la maestra, o sea, la que me daba en primer grado, le dijo, sí, o sea, le empezó a decir todas las cualidades que tenía buenas. Y la otra con una cara de pocos amigos y yo así, ¡ah! Y o sea, la maestra defendiéndome, pero siempre me dio ese lugar y siempre creyó en mí, tanto que hasta un reconocimiento saqué y yo muy feliz y todo, pero sí, sí, es la maestra que más recuerdo porque de ahí todos fueron bien, bien Bien canijos. canijos. Sí. ¿Quién más Qué quiere padre, platicar? Osiris, que tuviste una maestra que sí te apoyó y que sí te vio, justo como lo decía. Yo les comparto en lo que las demás se animan. Para mí fue una maestra que tuve en tercero de kinder, que se llamó Miss Lily. Miss Lily, si estás por ahí, te mando un saludo.
Y esta maestra no solamente me enseñaba en la escuela, sino que me dio tutorías o asesorías 3 años en mi casa. Entonces, pues como que el vínculo se hizo más fuerte. Ella iba a mi casa, comía con nosotros y después nos íbamos a estudiar 1 hora, hora y media, porque yo entré en tercero de kinder a una escuela completamente bueno, americana, más bien solo se hablaba inglés y teníamos una sola materia en español y yo no sabía inglés. Entonces ella me ayudó como con esa transición en lo que yo lloraba y le decía a mi mamá, es que yo no entiendo nada y todos hablan inglés porque muchos de los compañeritos incluso eran americanos. Es una escuela que es del territorio americano y van hijos de embajadores y así, pues obviamente que hablan el inglés desde que nacieron y pues yo lo único que sabía eran estados y capitales que me habían enseñado en el kinder y yo estaba muy orgullosa de sabérmelos, pero en español. Y pues esa maestra sí fue un gran apoyo y pues me ayudó no solo en la escuela, sino en mi casa y formamos un vínculo muy bonito que también hasta creo que fue a mis 15 años, o sea, fue un vínculo que duró más tiempo porque convivió mucho con mi familia. ¿Ustedes quién sigue? Ale. A mí me vinieron a la mente varios. Creo que sobre todo fueron en la secundaria y en la prepa. El profesor Aldo Irineo fue un maestro que me dio matemáticas y que también fue como mi titular de grupo. Y me ayudó mucho como, más bien les voy a compartir una cosa específica como que nunca se me va a olvidar. Dos. Una, que cuando nos graduamos de la preparatoria, yo pedí que me hicieran dedicatorias, o bueno, era algo que todos hacían, pero yo fui con mis maestros porque para mí eso era muy importante. Y el maestro Aldo justo me dijo como, déjame hacerte, o sea, déjame prepararlo y dártelo después. Y me puso una canción que les voy a dejar linkeada abajo, que de hecho tengo enmarcada en un espacio que tengo arriba, que decía algo así como de que le sonriera la vida, que la vida era buena y que era bonita y que iba a aprender muchas cosas, que fuera humilde, ¿no? Y así. Y abajo decía como una dedicatoria, como más personal de que iba a extrañar verme en los pasillos y que era una excelente alumna y mejor persona o algo así. No. Y como que se me quedó mucho, o sea, como que lo pensé mucho como en que ese impacto que él había tenido en mí, como que lo sentí de una forma recíproca. Y fue un profesor del que aprendí mucho, más allá de las matemáticas. Y otra cosa que no se me va a olvidar nunca, es que una de las únicas veces que reprobé en mi vida fue un examen de matemáticas de un maestro muy malo, que no mencionaré porque no vale la pena. No porque diera mal su clase, que sí, no daba bien su clase. Todos sus ejercicios los sacaba del rincón del vago. Imagínense cómo nos enteramos de eso. Pero además porque era una mala persona, o sea, me caía muy mal. Bueno, el punto es que reprobé con él un examen y me enteré que este maestro y otros 2 maestros se fueron a pelear a dirección, como de algo está mal aquí, porque, o sea, ellos ya ni eran mis maestros, pero dijeron, ella no pudo haber reprobado, ¿no? O sea, ¿qué onda, Cristóbal? Estás mal. Ah, ya lo dije. Sí, me cae muy mal. Ojalá ya no esté dando clases. Muy mal maestro. Y ya como que yo me sentí muy mal y le dije, no, sí, es verdad, ¿no? O sea, la neta es que no entendí nada de esta clase y pues sí, o sea, sí reprobé. Pero me pareció muy lindo que todos mis maestros queridos se fueran a pelear a dirección como de, esto está mal, o sea, revisa bien el examen, algo está mal aquí. Tu barrio te Y, respaldó. ajá, exacto. Y de ahí la Miss Yola, que se convirtió en una amiga. O sea, literal, después de terminar la prepa, ella me dio química, pero también fue mi titular de grupo. Iba a su casa y comíamos juntas y platicábamos y veíamos películas, o sea, como literal como una amiga, pero pues obviamente era mucho más grande, entonces siento que de su experiencia y así aprendí mucho. Y bueno, hubo un momento como muy complicado cuando ella era mi titular y sí sentí que tuve como completamente su apoyo y así, como empatía. Entonces, siento que eso es algo que yo destacaría mucho de los maestros que tienen un lugar especial en mi memoria y en mi corazón. Creo que
en su mayoría sí yo respeto mucho esa profesión, pero ellos en particular creo que tenía que ver como con su empatía y con su, mm, como creo que un poco ir más allá de ser maestro en el sentido de realmente ponerse como al servicio de, o sea, qué es lo que y te interesa o qué te importa o cómo más te puedo ayudar, ¿no? Más allá de mi materia. Am, no sé, siento que se me está olvidando alguien, pero no me quiero quedar hablando aquí, pero sí, amo mucho y respeto mucho la profesión de maestros, y ellos 2 son los que vienen a mi mente. ¿A quién le toca? ¿Quién falta, chicas? ¿Quién falta? Carly ya va a agarrar su cosito. Sí, Carly, ¿cuál le falta? Pues es que yo nunca tuve un maestro así como tan cercano, que me tratara así como a ustedes lo comentan en sus historias. O sea, tengo como que recuerdos de maestros. Es que todos eran bien barcos, mis maestros eran bien barcos, entonces yo me aprovechaba de ellos y siempre me hacía su amiga para que me saltara las clases y así, pero se dejaban un buen, y el que sí no agradezco, en su momento agradecí, pero no agradezco, era el de inglés porque me pasaba. Y ahorita yo no sé inglés gracias a ese maestro. Una vez me puse a copiar en un examen y literal saqué 10, fue el único 10 de toda la clase, y las más inteligentes así de, no, pero ¿por qué la pasó? Yo, pues porque copié bien, pero yo diciendo ese y el maestro, pues ahí está la respuesta. Entonces yo tenía maestros bien barcos, nunca tuve un maestro así como que quisiera sacar lo mejor de alguien. Ale, tu paréntesis. Yo tengo un paréntesis respecto a los maestros barco, porque porque por una poderosa razón. Creo que depende de para qué quieran esa barquez. Así. Ahora ya me acordé del maestro que estaba olvidando que quería mencionar también. En quinto de primaria me cambiaron de escuela porque en mi escuela anterior me hacían bullying, mis compañeros, ¿no? Y aunque intentaron tomar diferentes medidas, la directora, mis maestros y así, la neta es que los niños podemos ser muy crueles. Y pues yo ya no quería ir a la escuela, ¿no? O sea, como que neta el bullying que... Ay, mi gato tiene pelo. Perdón. Este, entonces me cambiaron de escuela como justo para moderar eso. Y llegué a un salón con el profesor Abraham, que la verdad es que era muy barco, o sea, era súper, hiper, mega, ¿no? Y entonces yo lloraba mucho porque en el cambio de escuela y en el cambio como de hábitos y así, se me olvidaban cosas, se me olvidaban los libros que me tenía que llevar para hacer tareas, se me olvidaba que me firmaran la libreta de tareas y eso también estaba mal y así, ¿no? Y yo tiro por viaje, le decía al profesor Abraham como, discúlpeme maestro, es que se me volvió a olvidar, o sea, como no estoy acostumbrada y así, pero yo me comprometo y así. Y yo creo que el maestro como que decía, chica, yo sé que tú eres muy estudiosa, no te preocupes. Y entonces él me decía Quecholito, porque yo me apellido Quechol, como pueden ver en mi user. Y entonces me decía, como Quecholito, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, me la entregas mañana. Y yo, pero no, ¿cómo cree? Sí, no te preocupes. Y entonces a mí, o sea, el que él fuera tan barco, a mí, para lo que me sirvió a mi niña de 13 años, fue 12 años, no sé, fue como, relájate, o sea, la vida es muy bonita. Él fue el maestro que convenció a mi mamá de dejarme ir a una fiesta por primera vez, como Wow. con mis compañeritos, porque mi mamá sí era mucho como de, no, no, no. O sea, si yo no puedo estar ahí, entonces no. Y entonces ese maestro habló con mi mamá y le dijo, mire, yo conozco a las familias, no sé qué, todos se conocen desde el kinder, o sea, ella va a estar bien, no se preocupe, yo voy a ir a la fiesta, no fue. Pero, o sea, siento que esa como relajación en ciertas edades y para ciertos momentos puede ser muy buena, ¿no? Creo que como nos cuenta Carly, hay otros momentos en los que es como, güey, o sea, a mí sí me hubiese gustado como quizá un maestro, o me hubiese, no gustado, pero servido más un maestro exigente, porque ahorita, mira, lo necesito y a lo mejor tendría como otras herramientas o así, pero me hiciste recordar a mi maestro Barco que me ayudó a ser menos intensita, porque yo era muy loquita en la escuela, amigos. Yo también tuve un maestro barco. ¡Ah!
Creo que todos hemos tenido un maestro barcos. Sobran los maestros barcos. Mari, ¿vas a compartir o me brinco a lo siguiente? Bríncate a lo siguiente. ¡Ay, Mari no Mari, tiene nada que a mí nadie me contarnos! inspira. La Mari no Ay, suelta, mira. no suelta. Mari, yo los odié a todos. No los odié, tuve buenos maestros, hasta eso. Pero yo creo que mi personalidad no recuerdo haber tenido un maestro que me dijera, así como ustedes, tú puedes, esto, el otro. Yo, al contrario, yo era la niña que se hacía amigos a los maestros. Entonces, si había un maestro que me caía bien, yo podía platicar horas con él o maestra y yo decía, ay, qué bien platica. O sea, por eso digo, yo no tengo así. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero como pueden ver, Mari es la rebelde de la Real sin manual. Mari Mari quiere ver el mundo arder con nosotras. Ellas decimos, a lo mejor las 6 decimos, no, que sí, que ese árbol está bien bonito, y Mari dice, no, está bien chueco. Bueno, es que yo a veces sí les digo la verdad, chica. Pero amamos eso de Mari. Te queremos, Mari, te queremos. Pero bueno, como les comento, a veces no dimensionamos el impacto de una sola frase, ese tú puedes, como le dijeron a Ale, lo hiciste muy bien, como le dijeron a Osiris, que se queda con nosotros toda la vida, pero también existen otros. Esos que no creyeron en ti, los que comparaban entre alumnos, los que etiquetaban a los alumnos, y aunque no nos guste aceptarlo, eso también nos deja alguna marca. ¿A ustedes alguna vez un maestro las hizo sentir menos, las hizo sentir insuficientes, o te pusieron esa etiqueta de platica mucho, es floja, es problemática, es distraída, y hay algo que te hayan dicho que todavía recuerdas hasta hoy? Mi última Osiris. participación, porque ya me voy. Muy bien. Sí, pues la maestra que les digo que dijo, esta es la famosísima, que no la voy a mencionar a la maestra, pero, o sea, no voy a decir su nombre. Por desgracia me tocó en segundo y en cuarto grado. Doble. Y los 2 años fue bien culé porque siempre me etiquetaba como la de no sabe. En mi cuaderno todos los días veías notas y santa friega que me daban en mi casa. Por culé, porque cuando iba en segundo me fregaba porque llegaba con malas notas o porque decían, no sé si ven las tablas. Y yo sí me lo sabía. Pero siempre fue bien canija, siempre hacía la comparativa como de, ay, mira, fulanita es mejor que tú. Ah, mira, fulanita sí hace esto. Ah, mira, fulanito. Y me caía bien gorda porque siempre me comparaba. Y una vez me dijo, ay, pues yo no sé, mi maestra que me dio en primero se llama Alejandra, todavía vive la maestra, tiene años que no la veo, pero todavía sé que por ahí anda. Y una vez me dijo, ay, yo no sé, Alejandra, ¿de dónde sacó que tú eras muy inteligente si ni sabes nada? Y yo, ay. Y yo mis exámenes sacaba 10, como el meme de sí, yo saqué 10. Pero así me dijo, y ya cuando, o sea, en segundo me hizo la vida de cuadritos y siempre me etiquetaba. Como una vez me desgreñé con una compañera porque me estaba molestando y llegó un punto donde me hartó y nos desgreñamos y la maestra entró y ni siquiera dijo nada. O sea, la maestra entró y se salió como si nadie se estuviera peleando, y después me etiquetó como la peleonera. Y yo, pinche maestra. Pero siempre recibí etiquetas de ella, o sea, más específicamente de ella. Y los 2 años para mí fue una tortura, así como de, ya no quiero ir a la escuela. Siento que también eso me llevó a, pues es que cuando te repiten algo que dicen eres, pues como que te la crees, y a mí pues ya no me daban ganas como de echarle ganas, o cuando le echaba ganas, siempre era como de estás mal, fulanito lo hizo mejor que tú, o a la siguiente esfuérzate más porque
no lo hiciste como yo quería. Entonces creo que como maestros, o sea, como dicen, hay de todo, ¿no? Pero creo que su chamba también de ellos es importante porque conviven, no sé, 6, 7 horas con los niños y, y es con las personas de las cuales van a absorber un poquito, ¿no? O sea, así como de los papás absorben, creo que también de los maestros y como tú seas con esos niños, al final sí tiene un impacto en su mente y en sus recuerdos y en su futuro, porque si tú le dices, eres un burro, al final de cuentas el niño va a ser un burro. O sea, tal cual, se escucha feo, pero va a ser un burro porque ya se lo estás marcando. Y no es una vez, sino siempre, siempre, siempre. Como de vete al rincón porque tú eres el más travieso. Y el niño se vuelve más travieso. O vete allá porque no trajiste la tarea. Y nunca traes la tarea y es así. Entonces creo que hay que ser un poquito de conciencia maestros, o sea, no digo que todos, pero los que sí, pónganse a analizar y digan, soy un cabrón en esto. Justo, y es muy triste porque yo soy de la idea de que los maestros deben de sacar lo mejor de cada niño. O sea, si un niño no es bueno en matemáticas, pero lo ves que está dibujando en su cuaderno, alentarlo más hacia esa creatividad y así, o sea, no solamente etiquetarlos en lo que tú eres un burro porque no sabes matemáticas, sino de que, tal vez te cuesta un poquito la matemática, pero qué bonito dibujas y a ver, ahora dibuja de esta manera, o sea, más como que orientar sus conocimientos hacia lo que se ve que el niño es bueno. Ale. Y que hablando de eso, como que también siento que ahí entran mucho los prejuicios, como de, por ejemplo, yo una de las compañeras que consideraría más exitosa, Gaby, te mando un abrazo, si algún día ves este episodio, ella era muy buena en todas las materias, ¿no? O sea, yo sí creo que es una mujer con una mente muy privilegiada, o sea, de que habla inglés, alemán, ruso, francés, así. Bueno, el punto es que dibujaba muy bonito y sus papás eran médicos, entonces ella estaba como entre irse a un área como artística y a un área como de ciencias biológicas y todo el mundo le decía, no, vete allá porque eso es mejor, tu mente, no sé qué. Ella dijo como, no, a mí me gusta dibujar. Y nunca, o sea, como que me parece que, no estoy segura, pero me parece que sí alimentaron mucho eso de seguir dibujando, seguir pintando. Ahora ella lo que se dedica es que es tatuadora y le va súper bien, o sea, muy, muy bien, neta gana muy bien. Entonces, eso de que, no, si dibujas te va a ir mal, si diseñas, de eso no hay trabajo, mijos, no hay trabajo de nada. O sea, como si tú eres bueno en algo o buena en algo, o sea, alimenta ese algo y muy probablemente te va a ir mejor a que si estudias algo que no te gusta y eres uno más del montón, porque pues eso pasa, eso pasa en todas las carreras. Y ya, Mari. ese era mi paréntesis. Mari, tenías tu robot. Sí, qué bueno que ahorita no están las maestras de este podcast, porque si no, nos hubieran dicho, muchachas, es que hay cada niño que pues no podemos, o sea, necesitamos sacar eso. Esas armas, qué bueno que no están, porque si no, aquí nos hubieran dicho, pues así se portaban, para que desquiciaran a los maestros. Pero fíjate que yo, cuando estaba en sexto de primaria, bueno, yo ya me sabía la letanía con las maestras, que siempre que platicaba, que distraía, que bla. Entonces, para mí ya era como una rayita más al tigre, o sea, a mí eso no me impactaba, porque yo decía, pues mentira no es. Pero algo que sí me impactó en sexto de primaria, yo era de las personas que se peinaba. Mi mamá no me peinaba, entonces yo aprendí a peinarme, porque yo le decía, mamá, es que quiero ir peinada así, y mi mamá, pues es que yo no sé, pues tú aprende, entonces pues yo aprendí y después ya me echaron al ruedo. Entonces, en esa época se usaba mucho llevar un partido de zigzag. Sí. Entonces, yo llegué con mi partido de zigzag al colegio, porque yo siempre he estado en colegio. Y pues no había reglamento de peinados, o sea, prácticamente. Pues en ese entonces nada más se utilizaba el clásico media cola, cola completa, con partidos y párenle de contar, ¿no? No como hoy las niñas, les hacen un montón de colitas y no sé. Entonces yo llegué con mi partido bien, bien y que no sé qué. Y la maestra así con sus uñas así largas de gatúbela,
me dice, te me vas y te me deshaces de ese peinado. Y yo así como, ¿por qué? Y así como dijo Osiris, es la más rebelde del grupo, pues esa vez sí me malentoné y le dije, no me lo va a quitar. Y hágale como quiera y no me lo va a quitar y no me lo va a quitar y no me lo va a quitar. Pero como dentro de eso que a veces era la persona que platicaba y a veces me distraía y también en ciertas ocasiones tenía buenas notas y no, pues la maestra utilizó, se podría decir, su poder para decirme, ¿no te lo vas a quitar? Pues te voy a reprobar en esta materia. Y yo así de, hija del huevón. Entonces, pues me lo tuve que quitar. Y cuando llegué a la casa, mi mamá me dijo, ¿por qué llegas despeinada? O sea, tú no te fuiste peinada así. Y porque siempre yo llegaba así como me iba peinada, así llegaba peinada a mi casa. Y esa vez llegué peinada diferente y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Y yo, nada. Y nada. Y obvio que yo no le pude decir a mi mamá, ¿sabes qué? La maestra me amenazó y me dijo esto, porque pues yo ya sabía que tiro por viaje le hablaba a mi mamá para decirle, señora, platica mucho, se distrae, no pasa inglés porque platica con sus compañeritos, a veces le cuesta trabajo hacer esto. Entonces yo dije, yo no voy a tener el respaldo de mamá. Entonces ahí es cuando tú dices, por algo tan insignificante, porque ya después yo le dije, a mí me caía gorda esa maestra, porque yo iba a ir, hagan de cuenta que anteriormente se utilizaba el grupo A y el grupo B. Entonces yo iba al B, pero mi mamá, como sabía cómo era el temperamento de esa maestra del B, dice, no, o sea, yo necesito que me la pongan al tiro y me mandó con la otra maestra, que esa fue la que me amenazó. Y ya yo le lloraba y le decía, mamá, es que tú tuviste la culpa porque me cambiaste, yo quería estar en tal lado. Y además, cuando me dijo, te voy a cambiar de escuela, o sea, ya para la secundaria, porque no iba a ir a la misma, como que hubo una parte de mí que dijo, sí, vámonos, o sea, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, sí, es como que muy triste que algo que no tiene nada que ver con un reglamento o algo que no tiene nada que ver con la situación educativa, abusen y digan, si no haces esto, pues te voy va a haber ese tipo de consecuencias, porque yo le decía, ¿pero por qué? Ale. Siento que ahí también en lo que me hiciste pensar, Mari, y con las preguntas que nos hizo Fer, es en que a veces también ponemos el mismo peso en el infante o en las infancias que en los profesores que son adultos. Y la neta es que, o sea, como que ahorita escuchándote yo dije como, no, pues es que, o sea, igual un niño sí puede ser muy problemático, puede ser rebelde, puede estar descubriendo cosas y todavía no puede, si a los adultos nos cuesta trabajo filtrarnos, entender nuestras emociones, o sea, como que sí pienso como, claro que el trabajo de un maestro, una maestra debe ser muy complicado y muy difícil porque además no es como que sea uno por cada estudiante, sino que es un grupo de 20, 25, 30 chamacos, pero al mismo tiempo es como no puedes poner la misma responsabilidad y no puedes esperar el mismo nivel de entendimiento de un niño o de una niña, o sea, como y entonces ahí sí creo que es muy importante que los maestros y las maestras como que si algo lo sobrepasa o les sobrepasa, o sea, como que busquen herramientas y no se desquiten con las infancias, porque al final las infancias son frágiles, ¿no? Entonces, sí, cuidado con eso. Fer. A mí me hizo recordar lo que platicó Mari, que yo también pasé a otra secundaria, o sea, mi primaria y mi secundaria fueron 2 completamente diferentes. La escuela en la que yo estaba no había uniformes, si yo me quería levantar a media clase e irme a otro escritorio me podía ir y siempre tenía un regadero por todos los escritorios y me la pasaba parada y hablando y todo, pero en esa escuela eran como que muy liberales,
de que si a ella le gusta estudiar en el piso, pues que estudie en el piso, pero que estudie, ¿saben? Ujú. Y en la nueva escuela era de uniforme, era una escuela cristiana, que yo no practicaba la religión, entonces desde ahí me tachaban como que era diferente a los demás o como que mi palabra valía menos por no ser cristiana cuando mi religión siempre fue la católica. Entonces, yo cuando entré a esa escuela me empezaron a tachar de muchas cosas. El prefecto, que de hecho era pastor, le habló incluso a mi mamá un día y le dijo de que es que creo que tu niño está en porque se ríe mucho. Y mi mamá, ¿es en serio? Se ríe mucho todo el tiempo desde que nació, o sea, ella es así. Y es que está muy feliz, de seguramente está en. Y mi mamá así de, no manches, tiene, ¿qué? 12, 13 años, ¿cuántos tienes en secundaria? Y también me traían de piruja porque tuve un noviecito en secundaria y le decían a mi mamá que allá andaba en el recreo agarrándome de la mano con un niño, o sea, sí, etiquetas muy fuertes para una niña de 13 años, que mi mamá incluso se peleó con el prefecto porque le dijo de que, oye, mi hija no la vas a estar etiquetando nada más porque no tiene la religión que ustedes profesan, porque desde ahí se ligaba todos sus juicios. Y sí fue algo muy duro. Ale. Y sobre lo que decías de tener noviecitos o así, yo la neta también crecí con esas ideas macuarras. No sé si sea algo de escuelas religiosas, yo fui en una escuela católica o siempre estudié en escuelas católicas y sí había mucho esos taches a las niñas que tenían un novio o varios, no, o sea, deja tú que tuvieran varios novios ahí en la escuela. ¿Y dónde más iban a tener novios si no era ahí? O sea, pues obviamente ahí era en donde conocías personas. Em, y en realidad sí había como un estigma muy fuerte hacia las niñas, ¿no? Como no te cuidas, no te das a respetar, no, bla, bla, bla. Y la neta es que sí, perdón a todas esas niñas, como yo nunca fui como buleadora o de decir, pero sí lo pensaba. Y tan solo por eso sigo como, lamento mucho que hayan tenido que pasar por eso, porque al final siento que, pues justo la manera como de ir conociendo personas, de saber que si te gusta, que no te gusta, de cómo poner límites, también un poco entra en ir experimentando poco a poco, conforme a tu edad, ¿no? Y creo que para eso sirve más el acompañamiento y el apoyo que la prohibición, como no lo hagas. No te van a Justo, hacer y era algo, caso, o sea, en mi caso era algo que hasta mi mamá sabía y yo le contaba a mi mamá y eran noviecitos de manita sudada que sabía que no iba a haber ni siquiera fuera de la escuela porque no nos dejaban vernos, o sea, era algo súper inocente que ellos lo querían hacer ver como casi casi que ya estábamos teniendo relaciones allá dentro de la escuela cuando pues nada que ver. exacto, sí. O sea, como que al final creo que sirve más el acompañamiento desde mi punto de vista, pero también creo que ahí entra mucho, no, tú eres de Guadalajara, no sé cómo son en Guadalajara, pero en Puebla son remochos, o sea, como que bien espantados de 20,000 cosas y la neta es que ahora viéndolo en retrospectiva, sí digo como, luego por eso uno crece tan persecutoria, porque todo está mal, todo te ven mal, te van a decir, ¿qué van a decir de ti? O sea, ¿qué importa? Justo. O sea, como, ay no. No, cambiemos eso, por favor. Y maestros, no reproduzcan esos patrones macuarros, por favor, tampoco. Se les va a Ya, agradecer. perdón. Ya, se tenía que decir y se dijo. Ahora vamos a hablar de que no todos los maestros están en la escuela. Hay algunos que aparecen en nuestra vida que pueden estar disfrazados de una tía, una amiga, incluso en el trabajo un jefe o alguien que apareció en alguna situación difícil. Ustedes díganme quién ha sido algún maestro en su vida fuera del salón de clases y qué les enseñaron. En lo que piensan, porque no andan nada participativas, yo les cuento que para mí fueron mis tíos. Yo me acuerdo que mucho la dinámica en mi casa era si yo tenía alguna discusión con mi mamá por cosas de niña, pues como que me peleaba con mi mamá y siempre era de que le hablaran a mi tío y ven a hablar con esta niña porque no entiende. Y ya llegaba mi tío o mi tía que cuando estaban casados y se sentaban conmigo en la sala y me decían de que, oye, pues es que mira, entiende a tu mamá, ella lo está viendo por este lado. Y como que escucharlo de un tercero, ya no de mi mamá que yo sentía que me odiaba, porque todos lo sentimos en esa edad, pues como que le daba otra perspectiva al problema y ya como que entendía mejor las cosas, pero sí siento que ellos me enseñaron mucho a ver las cosas también desde la perspectiva de mi mamá o de la persona con la que yo estaba peleada y no solo centrarme en mi capricho y lo que yo quiero. Ale, te ibas a compartir. Vinieron muchas personas a mi mente, así que voy a empezar en línea del tiempo. Así, primero, ¿quién me dio la vida? Así, mi mamá. O sea, como que sí siento que mi mamá fue
Fue una gran maestra, que a mi parecer fue sobre todo con acciones. O sea, como que yo siento que aprendí mucho de la vida y de cómo soy, de, la forma en la que me dirijo o intento ser, em, gracias a verla, a ella. O sea, como a su ejemplo, literal, a lo que ella hace, a cómo habla, a cómo piensa. Y ya más grande, siento que de pláticas, o sea, como que de conversaciones también he aprendido mucho. En de mi papá y de mi hermana, ¿no? O sea, como con mi hermana siempre he tenido mucha complicidad y siento que, pues, hasta ahora también sigue siendo mi confidente. Y con mi papá, creo que he aprendido a abrazar más la vulnerabilidad y la sensibilidad, ¿no? Me identifico mucho como con la sensibilidad también de mi papá y con que él también es miedoso y así, y no sé, o sea, como que creo que fue una relación también que de la que pude aprender mucho, sobre todo en la universidad. Y ya más para acá, o sea, como, bueno, no más para acá, también dentro de eso yo creo que entraría la familia en general, como mis tíos, mis tías, mis primas, sobre todo del lado de mi mamá, bueno, no, primas, primas mujeres, o sea, como de los dos lados, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Crecí más con el lado de mi mamá cuando era pequeña, pero ya de adulta conviví con ambos por igual. Y siento que de ellas aprendí mucho a la convivencia y al escuchar opiniones diferentes y al llegar a acuerdos, porque éramos muchos y para jugar, hasta para jugar, uno se tiene que poner de acuerdo. Entonces, siento que, o sea, fueron mis maestras para eso, porque en la vida creo que es así, o sea, no somos hongos que estamos solos y podemos decidir lo que queramos, o sea, siempre estamos acompañados en sociedad, en un trabajo tienes que aprender a lidiar con personas que no piensan igual que tú o que quieren llevar el proyecto hacia otro lugar que tú no quieres. Entonces, siento que para eso me sirvió. Y aquí en Estados Unidos una persona que siempre menciono mucho es a Fanny Blauer. Ella ha sido como una gran mentora. Y también de ella creo que lo que he aprendido es a ser una líder coherente. O sea, yo ver cómo es ella de líder me ha hecho como aprender eso. Entonces, de toda esta participación, lo que yo diría es que a mi parecer los maestros de vida que he tenido me han enseñado más a través de sus acciones que de lecciones como, o sea, de conversaciones sí salen, pero sobre todo como de sus acciones. O sea, de ver sus acciones, siento que he aprendido mucho y que me gusta, disfruto mucho de aprender así, ¿no? O sea, como, a ver, quiero ver eso. Y cuando sea grande, yo quiero ser así. O, ¿cómo puedo hacer? O sea, me llama mucho la atención ver cosas como de, oye, eso me gusta. ¿Cómo lo hace? Y observarlo y como intentar yo aplicarlo, eso me llama mucho la atención. ¿Quién alzó su cosito? ¿Quién va? ¿Mari o Carly? ¿Quién nos va a contar de sus maestros de vida? Carly. A ver, Carly. Mis maestros de vida, pues yo creo que mi mamá, principalmente porque aunque ella lo dudaba en su momento, lo que decía mi mamá para mí era ley. O sea, mi mamá me decía, esto está mal y yo no lo iba a hacer. Entonces, yo creo que sí, mi mamá fue mi mayor maestra y porque es bien luchona y bien entrona. Mi mamá no le tenía miedo a nada. Ahora se ha vuelto muy temerosa mi mamá, pero mi mamá era de que a lo que sea le entro por mis hijas, porque cuando se divorció de mi papá, andaba en todo mi mamá. Entonces, ella es un muy buen ejemplo para mí. Y fíjate que en mi prepa, mis amigas fueron alguien yo en la secundaria era un desmadre, pero desmadre feo. Y en la prepa le bajé porque mis amigas como que me decían, a ver, sí echas desmadre, pero estúdiale. O sea, sí, al ratito nos vamos de fiesta, pero ahorita estamos en la escuela. Entonces ellas como que me centraron mucho al decir, se vale, pero con muchos límites. Y gracias a ellas cambié mi mentalidad de que, vamos, ya se pinta, no hay que entrar, no, sí hay que entrar y al ratito nos vamos. Entonces ellas también me guiaron un poquito por el buen camino y esas serían mis maestras de vida. Qué Mari, Ahorita, ahorita que estaba diciendo Ale de su vida profesional, yo también pensé en mi jefe, porque yo en mi primer trabajo como que ya duré más de un año
mi jefe era súper narcisista y súper estricto y a todas nos daba miedo de que pedir vacaciones o cualquier cosa, que es nuestro derecho, pero nos daba miedo literal ir a que nos firmaran el papelito porque ya sabíamos cómo nos iba a ir y cómo era. Y cuando me cambié de trabajo a otro, tuve un jefe que era totalmente lo contrario, era muy bueno. O sea, yo iba y le pasaba mi papel de vacaciones y ni siquiera lo veía y lo firmaba y yo sí. O sea, como que me cambió la vida de decir que no es tan grave, es tu derecho, no pasa nada, siempre va a haber alguien que te reemplace, pero yo traía como una responsabilidad muy grande por mi puesto y ese jefe hasta me dijo de que no, pues ya a mí me gusta ver a la gente que crezca en el momento que ustedes tengan otra oportunidad. A mí me va a dar mucho gusto que ustedes vayan a esa nueva oportunidad que les va a ir mucho mejor y yo también quiero crecer y todos crecemos y es normal y yo así como, pero ¿qué vas a hacer con mi puesto? Y hay miles y miles de vacantes que se vacían diario y se llenan diario, no te preocupes y como que me dio esta tranquilidad de que todo va a estar bien con o sin mí. Mari, tú compártenos. Recuerda que en el ámbito laboral nadie es indispensable. Entonces, Pero yo creía que sí. sí, nadie es indispensable. Yo creo que también, se va a volver muy repetitivo, fue mamá, pero también creo que una parte fueron mis primos por parte de mi familia materna y mis tías, porque independientemente que no hubiera una comunicación de mi mamá me hizo esto o lo otro, siempre fue de ellos veían cómo era ella y le soltaban como el clásico chascarrillo y mamá decía, pues no, no me interesa, ¿no? Conforme fui creciendo, prácticamente ayudaron a decir, así es ella y no va a cambiar. Entonces, creo que esa parte me hizo ver que, como dijeron, no todos van a ser iguales y tienes que aprender a cómo negociar con esas personas. Y no nada más con sus caracteres fuertes o lo que sea, la vida te está diciendo, tienes que aprender a negociar. Con relación a lo que tú quieres y tú estás buscando, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Y sí, yo también tuve un jefe como Fer. Odiamos. Pero yo era más lista, yo le decía, pues ya tengo el boleto de avión. Ah, Amo. Es que yo no era tan así como tú. Me faltaba, pero yo creo que ya ahorita tengo las herramientas para. dale. Que vivan los buenos jefes. Yo también creo que tengo buenos recuerdos de buenos jefes. Bueno, solo tuve un jefe, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, como de mi trabajo de tiempo completo saliendo de la universidad cuando estaba en México. Miguel, muy buen jefe. No, yo creo que todas vamos a coincidir aquí y quizá, bueno, ustedes me dirán si coinciden o no. Mi esposo. O sea, de Carlos yo he aprendido un chingo. O sea, y me vino a la mente con lo que dijo Fer del trabajo, o sea, como de, es nuestro derecho, como que hay que aprender ciertas cosas. Yo he aprendido muchas cosas de Carlos, pero una así que me vino súper clara fue a negociar en el trabajo. O sea, y también como, a ver, en el trabajo también ellos te necesitan, por eso te contrataron. O sea, y yo, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, como nadie es indispensable, pero al final, en ese momento en el que tú estás contratada, pues sí necesitan de tus servicios. O sea, si no funciona, seguro sí te pueden sustituir, eso es real, pero lo otro también es un poco real, ¿no? No un poco, o sea, también es real. Y creo que Carlos ha sido como también uno de mis grandes maestros. Supongo que también tiene que ver con que crecí con él, o sea, como que de los 16 para acá, pues sí, espero, no espero, sí he cambiado mucho, sí he aprendido muchas cosas de la vida y al final siento que nos hemos acompañado en ese aprender. Entonces, quizá también por eso no lo pensé luego, porque no sé si les pasa, pero yo un maestro lo veo como alguien que sabe más que tú, ¿no? O sea, como tú no sabes matemáticas, te enseña matemáticas, ¿no? O sea, tú no sabes de la vida, tu mamá ya vivió, así. Entonces, pero con Carlos creo que lo pienso como un maestro más horizontal. Y creo que también
los maestros que he empezado a tener en mi edad adulta, ya los veo más así, de algo horizontal, o sea, como que he perdido de es una autoridad y tengo que hacerle caso, sino como que siento que ya entra más mi conciencia y mi pensamiento crítico y puedo dialogar en esta horizontalidad de construir algo que nos nutra a ambos, ¿no? Y así. Y entonces por eso ya esos pensamientos me hicieron pensar en, claro, Carlos también es mi maestro, pero creo que nunca lo vi como así, sino más bien como, vamos aprendiendo juntos y hay cosas a las que él le mueve mejor y entonces aprendo de él y cosas a las que yo le muevo mejor y supongo que él aprenderá de mí o así. Y ya, eso quería decirles. Me encanta. Bueno, pues volviendo a la escuela, porque nos estamos desviando un poco, la educación tradicional nos enseñó muchas cosas, pero también nos dejó muchos vacíos. No nos enseñaron sobre educación emocional, no nos enseñaron sobre autoestima, sobre cómo manejar el fracaso. Todo eso lo fuimos aprendiendo después como pudimos y como Dios nos dio a entender. Y quiero que me digan ustedes qué sienten que la escuela nunca les enseñó y tuvieron que aprender solas y qué hubiera cambiado si alguien les hubiera enseñado, por ejemplo, a gestionar sus emociones desde pequeñas. ¿Alguien? Ale. Ay, ya no quería ser la primera porque siento que hablé mucho hace rato, pero bueno, ya ni modo. Yo creo que no lo aprendí sola, lo aprendí en terapia. Vayan a terapia, yo lo recomiendo mucho. Como a procesar mis emociones. Y me explico. Siento que muchas veces cuando sentimos algo desbordante, sobre todo cuando somos niños, pero también en la adultez, como ansiedad, tristeza, enojo, ¿no? Rabia. Como que decimos, ya no quiero volver a sentir esto. ¿Cómo me deshago de esto? Ya, que no aparezca. Y la terapia lo que me enseñó es, pues no, o sea, no va a desaparecer. La puedes procesar y a lo mejor cuando vuelva a tocar esa fibra sensible, alguna situación, alguna otra persona, va a volver a aparecer. Pero ya que la procesaste, tienes más herramientas para que no te desborde, para que puedas filtrar mejor, ¿no? Para que puedas también poner límites y cuidarte. Entonces, todas esas cosas creo que fueron herramientas que aprendí ya más grande en la universidad, cuando entré a terapia, y que sí me hubiese gustado y me hubiese servido mucho para disfrutar más la vida en mi infancia, si las hubiese tenido antes, ¿no? Y creo que algo que habría cambiado es que no me habría enfermado. O sea, yo en la adolescencia temprana, ¿no? Como cuando estás como en la pubertad probablemente, entre la secundaria y la prepa, era muy nerviosa, o sea, pero nerviosa de que iba a parar al hospital por gastritis nerviosa. Entonces, por exámenes, o sea, yo creo que a veces hasta por si iba a tener amiguitos o no, porque me habían hecho bullying y tenía mucho miedo al rechazo, o sea, como que no podía gestionar nada bien esas sensaciones y esas emociones que no solo se quedaban como en estar nerviosa y no poder concentrarme o cosas así, sino que se me iban al cuerpo, ¿no? Y me enfermaba. Entonces, siento que si hubiese tenido esas herramientas antes, pues justo eso, no me habría enfermado y habría sido como más feliz. Al mismo tiempo, siento que ese tipo de experiencias forman parte como de tu historia de vida y también te llevan a lugares a los que a lo mejor sin eso no habrías llegado. Entonces, sí, me gusta ver como esa parte formativa también. Pero bueno, o sea, también puedes aprender sin sufrir. Entonces, creo que eso, o sea, como no es necesario sufrir y que la gestión emocional y las herramientas como de contención ayudan mucho justo a no pasarla mal, ¿no? Entonces, esas cosas, Fer, esas cosas. Fer. Yo ahorita que me puse a pensar sobre mi escuela, que les cuento que era una escuela cristiana, teníamos una clase de Biblia, que era 1 hora diaria. Y a mi mamá cuando entré le dijeron de que ella puede entrar o no, porque pues no procesa nuestra religión, pero por lo mismo que todos eran como una comunidad de una misma iglesia, los hacía como muy unidos, muy empáticos. Todos los maestros estaban como muy al pendiente de las emociones y más en esa clase de Biblia que yo al final de cuentas siempre entré, porque pues yo creo en Dios, creo en la Biblia, pero pues solamente no procesaba las creencias como ellos. Y entraba a las clases y muchas de estas clases eran como casi terapia, porque te ponían a dibujar, te ponían a hacer carteles, te ponían a platicar sobre tus emociones y nos daban pláticas, hasta fue una muchacha que me acuerdo que habló sobre la anorexia o temas así más fuertes.
y daban su testimonio, y siento que eso sí me ayudó mucho por la parte emocional, por más que yo no procesaba la misma religión, me ayudó mucho como a escuchar que la gente estaba hablando sobre sus emociones y a poderlas yo hablar y sacar y expresar sin que se me juzgara. Y era mucho de escuchar música y así, creo que eso sí me ayudó por esa parte como emocional y agradezco haber estado ahí. Y pues ya. Pero sí siento que es algo que debería de faltar, que falta mucho en las escuelas tradicionales, o sea, como que este espacio para expresar emociones, para entendernos, para escucharnos, para hablarnos, fuera de aprender matemáticas y física y química y todo lo que al fin de cuentas es un machote de cosas que debemos de saber, pero pues al final de cuentas cada quien agarra la ramita que quiere y se independiza y profesionaliza en diferentes cosas, entonces como que es algo que tenemos que saber por sí, pero no siempre es muy útil. Ale. ¿No han visto esa frase de para qué queremos que un niño pueda nombrar dónde está un planeta fuera de, o sea, como fuera de la Tierra o las capitales de un país, si no nos puede decir cómo se siente o qué emoción está procesando o qué es lo que quiere? O sea, como, sí, creo que eso, ambas cosas son importantes. Carly, ibas a decir algo. Carly. Sí, justo yo también creo que sí falta muchísima guía emocional, porque creo que es la edad en donde más estamos perdidos, en donde más tenemos emociones, o sea, donde tus emociones están de que hoy estoy triste, hoy estoy feliz, hoy mi amiga me dejó de hablar y ay, no, es que yo qué voy a hacer con mi vida porque ella me dejó de hablar. Entonces yo creo que sí hace falta algo, un apoyo, porque la educación es tan estructurada de que español, matemáticas y solo eso, y si no pasas esta, ya te fregaste y ya no vas a funcionar como adulto, ¿no? Incluso desde que en esa edad tienes que elegir tu carrera. O sea, que en esa edad no sabes lo que quieres. Y de agarras y dices, ay, bueno, pues ya está. A mí me pasó que yo, terminando la prepa, elegí una ingeniería en sistemas y al primer semestre me salí porque dije, no, creo que no es lo que quiero. Entonces, me cambié de carrera y volví a elegir mal. Porque me fui por el ay, porque voy a andar viajando, ¿no? Pero estás bien perdido a esa edad, como que no hay una guía, por lo menos para que puedas elegir lo que comentaba Fer, o sea, alguien que te dijera, oye, pero es que eres muy bueno dibujando, o mira, tu habilidad es esta. No la hay, nada más yo me acuerdo que iban como que de diferentes universidades y te daban un folletito donde, a ver, esta carrera es esto, esta carrera es esto, esta carrera es esto, pero jamás te guiaron, jamás te dijeron, esto vas a hacer, o tú tienes esta habilidad y podría ser algo que amaras hacer por toda tu vida. Entonces yo creo que también eso es bien importante. ¿Fer? Sí, Carly, yo eso lo aprendí hasta mi vida profesional, porque ya era líder de un equipo, entonces a mí mi jefe me enseñó, ese jefe que les digo que fue muy buena onda, me enseñó como a ver de mi equipo, pues quiénes podían hacer mejor las tareas que teníamos que hacer, por ejemplo, de que tú ves que esta niña es muy buena en investigar, entonces que ella investigue, y él que es más como metódico, que haga esto, y fulanito que le sabe más al equipo, que haga lo otro, entonces poner a cada quien como en su área cómoda o en su área en la que son más expertos, hacía que nuestros proyectos pues fueran mucho más rápidos, mucho más fácil, que todos estuviéramos contentos, pero pues fue algo que yo aprendí hasta la universidad, no fue algo que desde niña lo trajera en la cabeza. Mari, tú tenías un paréntesis. Sí, con relación a lo que dice Ale, que dijo de la palabra que dice, ¿para qué quieres que un niño sepa los continentes o los planetas, algo así? Le iba a decir a Ale, por si llega un youtubero o Mr. Geografía y le pregunta, dime la capital. Toda la razón. Para Mari. eso, Ale. Toda la razón. No, pero es como, o sea, ¿para qué te sirve eso si no pueden nombrar sus emociones? Para las trivias. Para ganarse premios. Exacto. Para ganarse premios con youtubers. Yo quería decir algo y ya se me olvidó. No, pero fíjate que ahorita retomando con relación a lo de las emociones y que lo estoy analizando,
creo que a mí en lo personal sí me hubiera gustado que mi mamá tuviera más herramientas y no tanto que la escuela me lo enseñara. Más bien mi mamá, porque ella estaba conmigo mayor tiempo, entonces yo creo que el discurso de todos los maestros es de que platica, es que se distrae, es que sale al baño y tarda 1000 horas porque ya se fue a platicar con la madre directora, porque se la hace amiga de todo mundo. Entonces, yo creo que si le hubieran dado las herramientas de decir, ok, su hija tiene estos problemas, que le gusta a lo mejor socializar, le gusta hacer eso, estas son las herramientas que puede tener. ¿Para qué? Para que a lo mejor cuando llegue al aula de clase ella pueda aceptar indicaciones y esto al otro. Entonces, porque por ejemplo, yo sí lo vi con relación a mi hermano, al que sigue de mí, que a él sí lo mandaron con psicólogos, que a él sí le pagaron maestra especial, porque le decían, es que tiene X problema, ¿no? Pero yo creo que en mi época el que hablaras, el que socializaras, pues sí es a lo mejor un problema de conducta, pero a lo mejor que se puede controlar y que posiblemente no es grave. Y hoy en la actualidad ya hay más información y pueden decir, pues sí, esos problemas de conducta se solucionan con este tipo de métodos y mamás trabajen en esto con sus hijos, hagan esto y el otro. Yo creo que ahí sí me hubiera gustado que mi mamá tuviera ese tipo de personas para que yo socializara menos, pero gracias a eso, me adapto muy rápidamente cuando me cambio de lugar. Entonces, lo que en su momento lo veían algo malo, o sea, hoy en día a mí me ha beneficiado mucho. Eso creo Por yo. dos, Mari. No te Está silenciada, escuchas, Fer. No te escuchamos, Fer. Que qué bueno que no lo reprimiste cuando te decían que estaba mal. Qué bueno que no les hiciste caso, Mari. Yo era esa niña, Mari, que se salía del baño cada 20 minutos por cómo funciona mi cabeza, porque yo no puedo prestar atención más de, no sé, media hora a una misma cosa. Incluso aquí en la casa yo me pongo a lavar y luego ya estoy cocinando y luego ya estoy, o sea, porque no puedo hacer la misma cosa tanto tiempo. No sé, así funciona mi cabeza. Pero pues sí, antes se veía como una falta de conducta. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este tema? Hay un concepto muy bonito que creo que mencioné en otro episodio que me enseñaron en mi diplomado de arteterapia transdisciplinar, que dice que es importante tomarse las manos para atender ciertas cosas, en especial como todo lo que tiene que ver justo como con salud mental. Yo creo que ahí también incluiría educación, herramientas para la vida. Y creo que justo esto que comparte Mari me hace pensar en eso, ¿no? Es como herramientas para los padres, ¿no? Que están en casa, herramientas para los maestros, que son quienes enseñan ciertas cosas, ¿no? Y eso, o sea, ese concepto de tomarse las manos y de no esperar que una sola cosa resuelva el problema o lo que esté sucediendo, me parece muy bonita, muy revelador. Justo, Eso. y a mí me encanta que ya sea algo como más usado. Yo veo mucho en redes que ya los que son papás ya estaban a talleres desde que están embarazados para poder criar a los hijos y gestionar emociones y demás, y yo creo que ya somos una generación que está tratando de cambiar eso. En fin, en la escuela nos enseñaron a resolver ecuaciones, pero no a entendernos. Y yo creo que aunque no seamos maestras todas enseñamos algo. Con lo que decimos, con lo que hacemos o con cómo tratamos a los demás. Quiero que se reflejen a ustedes como maestras, a ustedes mismas, y me digan, ¿qué creen que están enseñando hoy a las personas que las rodean? Y si tuvieran a una niña enfrente, ¿qué les gustaría que aprendiera de ustedes? Mari, porque no vas a hablar. Y no te doy la palabra. No me lo pusiste bien difícil porque, ¿qué crees? Doy voluntariado a veces en el catecismo con los pequeñitos, o sea, con las pulguitas de 4 años, y es así de no toques, pon atención.
respeta al adulto. Ahorita Bueno, vas a pero hacer esta tú estás actividad. enseñando algo en ese voluntariado. Entonces, sí, ahorita mi yo adulto entra en el conflicto y esa pregunta, o sea, me voló la cabeza. Yo creo que es como niños a esa edad como chiquitines que quieren hacer las cosas rápido, es como espérate, con calma, lo puedes hacer despacito, nadie te está correteando o o sea, no hay motivo por el cual actúes todo acelerado. Yo creo que esa parte, les enseño y yo también la trabajo conmigo. O sea que los dos trabajamos mutuamente. Carly o Ale. Yo, si quieres. Ay, me encantó eso que dijiste, Mari. A veces queremos tratar a los niños como adultos o querer que ellos hagan las cosas al ritmo de un adulto y no nos damos cuenta que justo eso de que, ay, camino más rápido, pues es que yo tengo pies más chiquitos, o sea, desde ahí eso está bien padre. Y pues yo sí a mis hijos les he enseñado a ser feliz. Yo siempre, justamente esa plática la tuvimos la semana pasada, que mi hijo me dice, oye, mamá, ¿y si yo fuera un homeless? Y le dije, le digo, mira, me dice, ¿qué pensarías de mí? Le digo, pues mira, no me encantaría que fueras un homeless porque no es lo que yo quiero que pase en ti. Le digo, pero si tú me callas el hocico y me dices que eres el homeless más feliz del mundo, yo voy a ser feliz. Le digo, cosa que pues, o sea, es difícil, pero le digo, o sea, a lo que voy es que yo les he dicho, hagan lo que les haga feliz, por supuesto con sus límites, les estamos enseñando pues que sean algo en la vida, ¿no? O sea, eso fue un ejemplo que él sacó, pero yo creo que algo que no me centro en, quiero que seas doctor, quiero que seas astronauta, me encantaría, claro, pero sí guiarlos a algo que ellos, donde se sientan cómodos, donde que busquen su profesión que amen. Es lo que yo quiero enseñarle a mis hijos, que sea algo que hagan lo que amen en la vida. Y creo que eso es lo que te enseño. Me encanta. ¿Y tú, Ale? ¿Qué estás enseñando hoy a los que te rodean? Tú enseñas No muchas cosas, sé, a nosotros nos enseñas. Y yo, no sé, amigas. Yo quiero Bueno, comentarles que Ale nos ha enseñado mucho sobre edición. Aquí todas hemos aprendido mucho de ella. Y pueden enviarle un mensajito para que les ayude en cualquier problema que tengan, porque siempre está dispuesta a ayudar. Ale. sí. Ay, es muy paciente también, Ale. Ay, muchas gracias. Ay, estoy por llorar. Es que yo soy muy chillona. Sí, soy muy chillona, amigas. Pero también me he dado cuenta que me doy chance de llorar con las personas en las que confío. Ustedes han sido mis maestros también. Sí. Las Real Sin Manual han sido lindo. maestras en muchas cosas y cada vez que las reescucho, me encanta porque digo, voy a escuchar me he puesto esa meta, escuchar en vivo con más atención, porque luego digo, ¿a poco había dicho esto así? Mira, qué sabia es Mari, qué sabia es Carly, mira, qué estoy aprendiendo de Fer, y como que me sorprende mucho porque ya lo había escuchado, pero siento que de repente la atención está como entre lo que yo voy a responder, seguir el guión y escucharlas, y entonces no es tan completa hacia la escucha. Ay, güey. Bueno, pero regresando a la cosa, me gustó mucho lo que dijo Carly, porque me hizo pensar en que mi mamá eso nos decía. Nos decía, yo quiero que sean felices. Si quieren ser barrenderas, pero son felices así, dense. Y yo, bueno, está bien, no quiero ser barrendera, mamá. Pero, porque han de saber que a mí no me gustó, nunca me ha gustado mucho barrer. Creo que preferiría la jardinería. No, ya me estoy yendo muy lejos. Creo que yo algo que me gustaría enseñarle o que aprendiera de mí una niña que tuviera enfrente sería la amabilidad, la empatía, el respeto y la importancia del diálogo. O sea, como que se diera la oportunidad
de dialogar, de escuchar lo que no le parece, de escuchar con lo que no está de acuerdo, porque siento que de eso le falta mucho al mundo, o sea, como tener espacios de encuentro y de neta escuchar a las personas y así, y hablar, ¿no? O sea, como yo tengo mucha fe en la comunicación, en eso creo mucho en lo que estudié, pero no solo por haberlo estudiado, o sea, yo sí creo que la comunicación puede generar puentes, entonces eso me gustaría, como creer que pueda aprender una niña. Fer. Qué bonito, Ale. Todo eso te define a ti completamente. Yo creo que yo estoy enseñando, bueno, como decía Ale, estamos en pareja y siento que entre yo y mi esposo nos estamos enseñando mutuamente, porque es la única persona con la que convivo, a crear un hogar. En todos los aspectos, en cómo comunicarnos, en cómo cuidar el hogar, en cómo cuidar a los perros, o sea, como que sí, vamos aprendiendo poquito a poquito de nosotros y ahí es un tira y afloja que ahí vamos poquito a poquito, pero es algo que yo le estoy enseñando a él y él me está enseñando a mí. Y si yo tuviera una niña enfrente, me gustaría que aprendiera de mí el buscar su paz, a pesar de lo que pueda causar, o sea, ir hacia donde su corazón le diga que está bien y pues sin importar si va a romper con los corazones de su familia como yo lo hice porque me fui de la casa. Pero sí sería buscar su paz interior. Y pues bueno, chicas, al final de cuentas todos dejamos alguna huella en alguien. La pregunta es, ¿qué huella vas a dejar? Ahí se los dejo abierto. Los maestros no solo nos enseñan materias, también nos enseñan formas de vernos, de hablarnos y de creernos. Algunos maestros nos dieron alas, otros nos dieron muchas dudas, pero todos de alguna forma dejaron una huellita por ahí y crecer también es eso. Quedarte con lo que te construyó y soltar lo que no. Ahora queremos leerlos a ustedes reales. ¿Quién fue el maestro que marcó su vida y qué les dejó? Dejen en los comentarios. No olviden compartir este episodio con alguien que les enseñó algo importante o con alguien que hoy está enseñando sin darse cuenta. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Real Sin Manual y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.